Estamos de vuelta en este ciclo de entrevistas que venimos haciendo con Matías. En este caso lo tenemos a Martín Muntaner de La Pinta. Martín, muchas gracias por venir. No tenemos mucho Muchas gracias script, a ustedes. hacemos como una mínima introducción porque si no queda raro que arrancamos directamente hablando, pero siempre hay una primera pregunta digamos, que insoslayable, que es ¿en qué momento te transformás en lector? ¿En qué momento sos más que lector y en qué momento te transformás en editor? ¿Cómo fue ese camino para vos, no? Digamos, la introducción al mundo de la historieta y de ahí hacer otras cosas dentro del mundo de la historieta hasta llegar a tener una editorial. Eh, el, para mí el camino fue bastante como lineal, orgánico, digamos, en el sentido de que fui haciendo como solapando, digamos, cada una de esas cosas y se fue dando como muy naturalmente hacerlas. Lo primero que soy es lector, después empecé a hacer historietas y después las empecé a editar. Eh, Leo desde siempre, desde que recuerdo leo historietas, es decir, no tengo recuerdos sin que leyera porque había esa cosa de que te daban para que fueras lector, pero te daban historietas porque es algo que puede romper un nene chiquito y después nada, le terminás encontrándole el código y entendiéndolo y te empieza a gustar por ahí, o te empieza a llamar la atención mucho más que otras cosas. Es decir, yo siempre digo, cuando hago alguna bio o algo así, como una frase me gusta decir porque parece un chiste, pero que es verdad, que leo desde antes de saber leer, pero es porque sí, me las leerían, digamos, explicándome lo que pasaba, vos vas siguiendo y en un momento entendés el código y te imaginás lo que hablan los personajes sin leer y ese tipo de cosas. Y después cuando empezás a leer, bueno, ya era un interés que tenía en todo lo que fuera publicaciones ilustradas, qué sé yo. Primero no distinguís muy bien, después vas como afinando y te vas quedando con la historieta por sobre otras cosas por ahí. A mí por lo menos me pasó eso. Y poco tiempo de ya leer empecé a hacer, en el sentido empecé a dibujar con interés, pero ya pensando en personajes de historieta. Me acuerdo que dibujaba personajes todo el tiempo, parecidos a los que leía, pero hacía como los míos propios, pero que eran muy como versiones este, personales de los personajes que leía. Y yo soy pampeano, me crié en General Pico, La Pampa. Me vine acá después de que terminé el secundario, acá a Buenos Aires. Y allá, no sé, en los 80 digamos, y en los 90 que no había negocios especializados de historieta ni nada de eso, uno va leyendo todo, yo por lo menos que me interesaba, leía todo lo que tenía a mano que tuviera, que fuera una historieta, lo leía. Y tuve periodos Claro. donde leía más una cosa, leía más otro, me interesaba o pedía que me compren o después me compraba, pero en realidad siempre fui mezclando historieta argentina, seria, historieta argentina cómica, qué sé yo, Disney, superhéroes. Iba, dependiendo del momento, iba o lo que consiguiera, o canjear entre amigos, o canjear en tiendas de canje. Después cuando te empieza a interesar, empezás a buscar cosas viejas, no solo lo que ves en el kiosco. Y bueno, y ese camino. Y, y después, por otro lado, no, cuando vine acá, ya digamos, ya tenía un interés en la historieta, digamos, empecé a ver las comiquerías, a conocer cosas que allá no llegaban nunca, qué sé yo, autores independientes norteamericanos, ese tipo de cosas que nunca había tenido idea y de golpe se te empiezan a abrir como otros caminos y justo en ese momento hice un curso de historietas, me acuerdo, en la escuela de Garacochea con Oswald, hice 2 años en el 97, 98. Y en esa época dibujaba, pero no hacía, digamos, o sea, hacía para mí, no tenía como solamente empecé a leer mucha teoría, las revistas de información, esas cosas que no conocía como de más chico, empecé a leer, las españolas que conseguía, bueno, lo que encontraba acá, y,
y hacía, pero muy, muy más interesado en estudiar, ¿no? En aprender a hacerlas que en publicar algo. Y después, por 2001, volví a hacer un curso de historietas, que no lo terminé, en la Escuela Argentina de Historietas, y ahí lo hice, de hecho fue a hacer el curso porque digo, tengo que conocer gente que haga, porque no me juntaba con nadie, no tenía como muchos contactos que hicieran, y me parece que es fundamental cuando uno quiere hacer algo rodearse de gente que como que esté en la misma, ¿viste? Que no sea algo que está en un interés personal y no se mueve, ¿viste? No, no avanza con otras personas. Así que hice el curso, ahí conocí a Berliak. Me acuerdo que él, estuvimos charlando, me había invitado una vez a su casa a dibujar y ahí me empecé a juntar con, o sea, nos empezamos a juntar con un grupo que una vez por semana nos juntábamos a dibujar y al tiempo empezamos a hacer fanzines, ahí estaba Loris, bueno, empecé a conocer después a ya entrar como en un ambiente, por lo menos que el primero lo hicimos entre nosotros y después te vas conectando con los demás y se van armando como las redes. Pero a mí me pasa que desde el principio tenía la idea de editar, o mejor dicho, no separaba la idea de hacer de editar, es decir, para mí hacer fanzine, o sea, dibujar una historieta era parte de hacer un fanzine. Como el objetivo de hacer el fanzine estaba desde el principio, eh, casi te diría que como yo siempre dibujé cosas muy breves, el dibujo era para rellenar hojas y hacer un fanzine, no era más inclusive eso que mostrar historietas que yo hacía. Era el trabajo de tener que hacer una publicación lo que me atraía mucho más. Entonces es como que siempre tuve un poco el germen de hacer publicaciones. De hecho, cuando era chico y leía con las antologías, hacía mucho de armarme mis propias revistas y hacerme una curaduría propia, digamos, de ir sacando historietas de una antología y armarme la que a mí me gustaba, sacar la que no me gustaban y armarme y me iba armando, les hacía las tapas, qué sé yo, y me iba armando mis publicaciones. Siempre tuve como ese interés como ahí. Y me Es parece una que la tradición. editorial, claro, la editorial aparece o sea, empecé en 2009 y, y surgió como una continuidad de lo que hacíamos, de lo que estaba haciendo de hacer fanzines. ¿No? Era como, tenía que haber una alternativa que para mí era importante hacer, que fuera un tipo de edición formal, digamos, aparte de lo que estábamos haciendo, que por ahí era más, por lo menos desde el lugar que lo hacía yo, era más inmediato. De hecho, nosotros decíamos, viene un evento, hacíamos fanzines y nos íbamos con una mesa hacíamos las copias para el evento y ya está. Terminó el evento, en el Y se próximo acabó hago el otro fanzine. fanzine. Claro. Sí, y esa era la manera. Entonces la editorial era como, bueno, ir por la necesidad de que hacer cosas que perduren de otro modo, digamos. De que vayan por otro lado. O sea, nunca se me ocurrió, viste, pensarlo como un paso dejo de hacer fanzines y hago o de una Sí. evolución, digamos, sino como una alternativa. Me parece que el fanzine es para expresar algunas cosas y los libros son para otras. Y, y entre esos pequeños pasos que fueron haciendo de esa evolución orgánica hasta lo que es la editorial hoy en día, ¿qué dirías que cambió? ¿Qué dirías que se fortaleció? ¿Qué dejaron? ¿Cómo fue ese paso a ya lo que es la pinta hoy en día? Y bastante porque cambió mucho el panorama, bastante, cambió mucho la manera en que yo pensaba el proyecto antes de arrancarlo o cuando recién lo arranqué a como es ahora. Desde 2 años después de que lo arranqué empezó a hacer como un trabajo más grupal, a trabajar con otra gente, este, que por ahí ya estaba trabajando siempre como Loris, que estuvo desde hacíamos fanzines, pero después es como empezó a trabajar como parte de la editorial y, y bueno, lo de trabajar colectivamente también en la editorial con otras editoriales como ahora es el colectivo BS, también tuvo como otros intentos previos
esas cosas han ido modificando de acuerdo a lo que yo pensaba al principio, pero básicamente para mí hay dos cosas que eran las dos cosas que yo me planteé al hacerla, que siguen igual, siguen siendo parte de, digamos, de una premisa general de hacer esto, que, que son, pero que una, digamos, al principio era la más importante y ahora como que fue quedando muy, muy atrás porque ha cambiado la escena, y la otra, que era algo secundario, ahora está muy por delante. Por ejemplo, yo al principio pensaba, en el momento que empecé, dije, bueno, voy a hacer una editorial, eh, había ya historietas en muchos blogs, estaban las redes sociales ya, 2009 es esto, ya estaban las redes sociales, pero todavía no estaba ese consumo o esa La masividad de las redes preponderancia que sociales tienen, como, claro. claro, como el lugar central en Internet, digamos. Todavía las historietas circulaban más tal vez en un blog que en una red social, pero había mucho de eso. Entonces mi idea fue que eso iba a ser el futuro y que eso iba a ser el lugar central donde se produjera toda la historieta, y entonces para mí eran como hacer una historieta de libros, es decir, una editorial, perdón, de libros, era, era una manera eh, de usar todo ese campo para digamos, del campo de la producción en Internet, para poder llevarlo a la edición formal, al A lo libro, físico, claro. como, claro, como un lugar, no sé si jerarquizar se me ocurre esa palabra, pero en realidad no es, sino como me parece hay No, tanto en pero por ahí Internet y tan es efímero que claro, hay es la algunas cosas capitalización que del tendrían trabajo, que, ¿no? Digo, es como de claro, repente vos sí, tenés todo eso material que está ahí un poco como flotando, porque flota, digamos, en la internet y de repente vos lo sí. materializás en un libro y queda perpetuado. Claro, y vas estableciendo puntos. Para mí la idea original era extender el territorio, digamos. Igual Claro. piensen que en ese momento no sé si había 10 editoriales que se dedicaran exclusivamente a la historieta. Entonces, para mí la No idea había, seguro. Creo que no. yo creo que no. Entonces No. la idea de extender el territorio era más clara. Es decir, era, bueno, hay todos estos autores que están produciendo. Cada vez van a ser más. Internet cada vez va a tener mucho más de esto. Y entonces en este territorio que por ahí se mide desde el libro, podemos ir eh, produciendo, produciendo obras que lo vayan, digamos, vayan poniendo puntos donde marcas donde lo vas haciendo crecer, digamos, porque el libro tiene otra ida y vuelta, o sea, por el mismo libro, es decir, por el mismo carácter simbólico que tiene que exista un libro, que exista algo físico. Esa era una idea. Me parece que eso se diluyó un poco porque ahora hay muchas editoriales, porque cada vez el territorio se extiende todo el tiempo, eso sigue ocurriendo, pero ya no hay tantas posibilidades de que alguno sea una marca eh, demasiado particular de ese trabajo de extender. Ya cada vez hay menos distancia, digamos, entre la existencia de los libros y la forma en que un autor se autopublica, por ejemplo. Los libros me refiero a producidos por editoriales y la manera. Entonces, ese trabajo no es que alguien tiene que venir y decir, bueno, voy a hacerlo, como me parecía a mí, o al menos en esa época, que algunos tenían que hacerlo, o que otros lo estaban haciendo, pero que faltaban más cosas, y entonces teníamos que venir todas las personas que quisieran ir por otra cosa distinta a la que se estaba haciendo, tuviera que sumar su pedacito de terreno para que ahí creciera, digamos, algo más. Eso me parece que está pasando naturalmente ya, y entonces sigue estando esa idea de extender el territorio, siempre va a estar, pero me parece que ya no es algo preponderante como trabajo. Es decir, ahora me parece mejor pensar las publicaciones desde otro lugar. Sigo creyendo que es como que
el lugar del editor como curador de tantas cosas que se producen es importante, no porque lo que no tenga editor no tenga valor, sino porque tenga el mismo valor, sino eh, porque jerarquiza lo que decíamos y el trabajo, la manera en que eso llega, las posibilidades que eso tiene para convertirse en una obra. Para mí la historieta no es la obra solo la historieta es la obra en el soporte que está hecho. Es decir, el libro es la historieta. Entonces, la publicación es la historieta, si es una historieta digital. Entonces ese trabajo me parece que requiere, bueno, una actividad editorial. Vos decís Y entonces que el, digamos, el trabajo final, o sea, la historieta per se, solo, no digo solo tomo valor, pero te- el trabajo del circuito queda completado con la existencia de la publicación, sea, sí, digamos, online o sí, sea física. Digamos, sin eso no sí, está completo el circuito. no, o sea, puede estar cubierta, completa la necesidad del autor de expresarse, Claro. pero no está completo no es la historieta, digamos, como medio, como producto eh, Ok. que pueda llegar a quien tiene que llegar, ¿no? Que es al público. Me parece Te que iba a eso hacer ya es la una historieta cosa. pensada como publicación, Sí. digamos. Este es un punto que vamos a retomar seguro con Matías en dos o tres preguntas. Pero te quería hacer una consulta aprovechando que es verdad lo que decías de que La Pinta probablemente sea una de las dos o tres editoriales más con más años arriba en el circuito este nuevo de la historieta. Tiene ya 12 años de existencia prácticamente. Em, 11 sí, 11 creo, 11 sí, y algo. desde el 2009 hasta el... Sí, estamos ahí, estamos ahí. Em, ¿Qué fue lo que viste cambiar el medio en todos estos años? A mí me parece que lo que más veo en positivo y en negativo, digamos, voy a decir. En positivo, nada, la cantidad, la facilidad de producir, digamos, ya empezaba ahí, porque si no yo no hubiera empezado porque nunca tuve como un capital o ninguno de nosotros como para decir, o sea, ya era una posibilidad, por eso empiezan tantas a partir de la segunda década del siglo, digamos, empiezan tantas editoriales porque cada vez es más fácil. Eso, digamos, igual es un cambio que se ha acrecentado un montón. Cada vez hay más, cada vez se produce más. eh, y eso me parece positivo porque hay cada vez más diversidad, cada vez más variedad. Lo que no sé, lo que por ahí cambia y no me parece tan positivo es que se hace más rápido, hay más urgencia por llegar a producir o a publicar los libros. Siendo que no sería necesario porque no es necesario porque vos podés acceder al material o a la producción sin que estén los libros, digamos. Me parece que a veces no le falta ese tiempo de curtirse a- al- El a los material. autores o a los Bien, editores sí. incluso como para que el material llegue de mejor manera. O por lo menos para que se justifique. Yo siempre digo, el libro es papel, o sea, para que se justifique el papel. No digo que no haya obras que no esté justificado que haya en papel, pero me refiero que podría ser, no haber tanta producción, digamos, habiendo tanta facilidad de acceder a todo. Y a veces me parece como una urgencia a veces una urgencia de los autores tener su libro, eso es, bueno, no sé, es incuestionable y respetable como ganas de ver en el libro, pero me parece que hoy no sé qué resultado va a tener. Eso es un cambio, lo digo como un cambio. No sé si es positivo o no. A mí me parece que no es tanto, pero ahí en realidad está bien y no es malo, digamos, o no tienen resultado negativo. Porque en realidad lo que hacen es curtirse en público, digamos. Lo que antes era un proceso que un autor pasaba y pasaba varios filtros y para eso necesitaba trabajar más o subir el nivel de su calidad, digamos, para llegar a los espacios que eran menos.
quizás lo negativo que tenía eso, que estaba direccionado por el filtro que ponía el editor, y eso atentaba contra la variedad de expresiones. Pero me parece que igual también hay un trabajo en la calidad, en aprender mejorar algunos errores, que no siempre son cosas detrás de las cuales todos los editores trabajan, digamos. Entonces me parece como que sería bueno que algunos autores pudieran publicar más cosas, tener más obra a la hora de publicar libros. Sería como, no sé si sería bueno, digamos. Ahora es así y uno ve la evolución en público. Algunos autores quizás es muy nuevo para sacar alguna conclusión, estos fenómenos que estoy diciendo. Parece que algunos autores van encontrándole la vuelta y van afinándose, pero es como que vos vas viendo toda la evolución. Antes quizás los conocías como más arriba, digamos, Claro. en esa calidad. No sé, esos son dos cambios que veo con respecto a antes y ahora, me parece. Y volviendo la pinta un poco, en este escenario actual, ¿no? Ya con un catálogo arriba y con el surgimiento de estas varias editoriales que veníamos mencionando, ¿qué decís? ¿Cuál crees vos que es lo que el catálogo de la pinta propone, tal vez distinto a lo que puedan proponer otras editoriales? ¿O qué puntos en común encontrás con otros catálogos y el de ustedes, digamos? Bueno, por esta cuestión de que cada vez somos más, cada vez menos, es algo, es algo particular. Es decir, lo particular termina siendo la forma de trabajar de cada uno. Lo particular es el mismo catálogo ya hecho, es decir, lo que ya hiciste. No sé si, como te decía al principio me parecía que había cosas que no se estaban haciendo y uno podía hacerlas. Pero obviamente que eso es avanzando la producción, avanzando, eso tiene un vencimiento, digamos. No sos original mucho tiempo, sos original el tiempo que lo hiciste, digamos. Tampoco es que en ese momento había tanta diferencia, pero me quiere decir que había más lugar para ir por un lado que no iban otros. Parece que ahora ya no hay lugar para ir por un lugar donde no vayan otros. Claro. Es decir, podría ser alguna editorial que tenga alguna posibilidad de producir gráficamente mejor que las demás o algo que lo diferencie en ese sentido, pero me parece que en contenidos ya hay tanto que difícilmente alguien pueda decir, esto están haciendo algo que no está haciendo nadie. Algo en digital o alguna manera nueva de publicar, pero me parece que en los libros no va a pasar eso. Entonces, eh, creo que eso, lo que aportamos es alguna experiencia, alguna forma de trabajar y después somos muy parecidos a muchas editoriales. Me parece que igual en general les pasa a todas las editoriales. Para mí la historieta, sigo diciendo la palabra territorio. Es como un territorio, y imagina, como un mapa físico, digamos, y cultural, y las editoriales serían como una división política ahí. Entonces, vos tenés una editorial, si estás cerca de la frontera y mirás para los dos lados, no sabés cuál es cuál. Si estás más al centro, decís por ahí, esto es tal editorial. Es decir, no sé, yo siento que hay algo de eso, que hay algún tipo de obras y de autores que congenian más con el catálogo general de una editorial y otras con la de otra, pero muchas se solapan. Y por ahí la que no se solapa con vos, porque publica algo que está alejado de tu catálogo, se solapa con alguna que limita con alguna y así. Es decir, es como un continuo que está separado medio artificialmente por el sello editorial. Entiendo. Y en esta situación donde, digamos, tu catálogo propone algo y los demás cosas parecidas, ¿ustedes tienen una alianza particular con el colectivo BS o Big Sur?
cómo está constituido ese colectivo, cómo funciona, qué estrategias tiene de mercado, digo, cómo surge la necesidad de unirse, ¿no? O cuáles son las razones detrás de la unión. Eh, para mí siempre fue una idea trabajar, además desde la época de hacer fanzines, siempre yo trabajé como en activos o haciendo otros trabajos de difusión como con gente y me pareció, de hecho, antes de que exista Big Sur, habíamos intentado otra forma de asociarnos, que fue el Grupo Convoy, que no duró porque me parece como que era más, no sé si era más ambicioso, sino que estaba construido más desde un lugar, no desde la praxis, digamos, que es de donde se tienen que hacer las cosas. Porque cuando no las praxis, nada, corres el riesgo de construir la casa empezando por el techo, como dice un amigo. Entonces, por ahí no alcanzó a armarse eso de la manera que hubiéramos querido. Pero me parece que tenía algunas cuestiones de funcionamiento que no estaban como adaptadas a lo que éramos de hecho. En cambio, Big Sur surgió al revés. Nos juntamos en un evento para compartir stand y empezamos a trabajar juntos y a ver qué podíamos hacer juntos. Tuvimos como distintas formaciones. Ahora somos 4 sellos editoriales y básicamente vamos avanzando de a pasos, digamos. Es decir, el primer paso era compartir un stand, el segundo fue compartir información y algo de la distribución. Después armamos un sello editorial, un quinto sello editorial que está, digamos, llevado adelante por todos los editores de los que formamos parte del grupo. Y bueno, avanzando. Por ahora el funcionamiento es básicamente la distribución que me parece que un poco gracias a esto de la pandemia lo terminamos como de ajustar bastante. No terminamos, todavía falta, hay que hacer más, pero nos ayudó bastante a afinar eso y a tomar algunas decisiones para terminar de hacerlo porque íbamos como un híbrido entre distribución conjunta y cada uno por separado. Y bueno, lo de las publicaciones, llevar adelante un sello por separado que aúne intereses de los, de las 4 editoriales, también es otra forma de funcionar, digamos, de hecho. Después, bueno, hay otras cuestiones como hacer eventos, es así que por ahora lo hemos hecho en con eventos pequeños. Bueno, la idea es ir viendo cómo funciona cada cosa de las que se nos ocurren, pero siempre así desde la necesidad y la práctica. Y después ir evaluando cómo sale eso y para qué lado queremos ir. Me parece que ahora igual estamos como en un lugar bastante bien, bastante sólido en el sentido de cómo nos comunicamos, cómo nos ayudamos entre nosotros, ya sea desde las publicaciones que tiene cada una editorial, porque a veces hay de cada sello por separado que por ahí necesitamos ayuda de los demás y están como si fueran parte de la editorial. Y también terminan ocurriendo porque trabajamos juntos en un montón de cosas. Hablando de conformaciones, también una de las cosas digo, la pinta para nosotros siempre es un poco una incógnita en el sentido de que los vemos presentes en los eventos por como sea nuestra relación, es relación del comprador, nosotros vamos, compramos y nos vamos y no charlamos tanto con ustedes, así que no conocemos tanto de la formación per se de la pinta. ¿Quiénes la integran? ¿Cómo están, cómo son las funciones de los que la integran? ¿Cómo trabajan? Eh, vamos como cambiando, hemos ido cambiando con el tiempo, como el equipo se ha movido o se ha cambiado,
digamos, al principio empecé yo unos 2 años, después se sumó Loris, bueno, Berliak, si bien siempre fue como un autor que nosotros publicábamos, en un momento estuvo un poquitito más implicado, después no. Con la familia antes de que él tuviera una editorial, lo mismo. Después, Matías San Juan, Pablo Vigo, este, también, bueno, siguen trabajando más con nosotros. Ahora una cuestión de organización y de las últimas publicaciones, estamos un poco más dispersos todos, pero el equipo que más trabaja juntos somos estos cuatro, o sea, Loris, Loriseta, Loris Higioto, Pablo Vigo, Matías San Juan y yo. Ahora Matías San Juan está en otra, dedicándose, está alejado de lo editorial. Pablo un poco también, están produciendo sus cosas. Así que en este momento por ahí estamos más presentes en todo el trabajo, Loris y yo. Y las últimas publicaciones, la colección 100%, por ejemplo, la edita y la trabaja, la mayor parte del trabajo Loris. Yo me ocupo de cosas más secundarias en eso. Entonces, el lugar va variando, las decisiones las tomamos, bueno, a veces menos personas, a veces más, pero básicamente somos ese equipo, digamos. Digamos, no tenemos dividido en funciones, si bien la mayoría de los libros el diseño lo hizo o Matías o Pablo. Algunos lo trabajamos directamente con los autores cuando tienen ese interés de ir por la o cuando no. Parece una buena propuesta el diseño mismo del autor, que no necesita por ahí un trabajo del diseñador. Pero eso se va viendo en cada publicación, o sea, todas las publicaciones trabajamos distinto. En general te diría que Loris y yo estamos presentes en casi todo lo que hacemos, o sea, en todos los trabajos. Este, por ahí en algunos yo me ocupo más de la edición y, y en otros se ocupa más él y yo me ocupo más de lo administrativo, de lo formal, pero básicamente trabajamos así. Y ya yendo puntualmente al catálogo que ustedes tienen. Por ejemplo, la revista, esta periódico Doppelganger que sacan Pablo y Matías. ¿Eso cómo nació, por ejemplo? ¿Cómo se organizaron? ¿Por qué? ¿Cómo lo organizan para publicarlo? Esa fue una propuesta de ellos dos y nos parecía buenísima la idea. Yo era una de mis planteos cuando armé la editorial, no hacer revistas y no hacer colecciones. Y ahora hay una colección y hay revistas. O sea, Sí, tal cual uno va siempre quiere, ¿no? cambiando porque el tiempo va cambiando. Claro. Así que todo lo que diga que no hago, quizás después lo haga, digamos. Pero bueno, la revista es una propuesta de ellos, me pareció buenísimo porque el planteo de que fuera una publicación periódica, pero que no tuviera una periodicidad. Si bien habíamos planteado al principio que saliera 2 veces por año, después no. De hecho terminó saliendo una por año. Este, eh, Fue todo un planteo de ambos. Y de hecho la producción cada era, salvo la parte gráfica, la parte de gráfica, la parte de impresión y lo demás, está hecha todo por ellos. El diseño y todo el contenido. Y ellos proponen, simplemente lo leemos, pero es básicamente su espacio de trabajo. Y a mí me parecía buenísima la idea porque ellos tienen justamente esta, esta, esta posición de tener, de autoral, tener que curtirse, de tener que decir, bueno, no voy a mandar a hacer ahora un libro de 200 páginas, voy a ir haciendo historias cortas y voy a ir contando lo que tengo
quiero contar ahora, y por ahí la revista permite eso y que cuando pases a otra cosa no sientas que se rompió algo, digamos, que hubo algo que te dejó ahí colgado, digamos. La revista de los formatos breves te permiten eso. Y bueno, y me parecía que estaba buenísimo que la historieta sirviera para ambas cosas, para como producto, que para mí está buenísimo, y como espacio para que ellos se expresen y avancen en su calidad de autores, Era una de las su espacio cosas más personal. peculiares de encontrarse en un evento con las revistas, las Doppelganger, porque el grado de diseño, determinación y digamos, la relación precio-calidad sorprendía y tipo generaba un montón de preguntas con respecto a dónde imprimían tan barato, ese tipo de cosas que circulaban por las redes cuando apareció. Em, la otra colección que ustedes, bueno, que hablabas recién de una colección, la colección 100%, tiene como particularidad que escapa en formato a lo estándar y que es como una especie de híbrido entre, digamos, el fanzine y la publicación profesional, si se quiere, un poco precursor a lo que después es lo que hacen los chicos de Barro Editora. ¿Cómo es la colección? Me decías recién que la maneja Loris, pero si nos podés contar un poco cuál es el fin o cuál es digamos, la razón de la existencia de la colección, cómo es que trabajan esos contenidos, cómo es el planteo con los autores. Eh, no sé si es precursor a lo de Barro, creo que Barro es un poco casi al mismo tiempo, quizás unos libros o los primeros, sí, me parece que está por ahí. Eh, no, sí, no. Ahora me acuerdo que ellos nombraron que en la presentación de Debajo de la Corteza habían estado hablando de armar una editorial, así que sí, pensé que había surgido más o menos al mismo tiempo, pero em, al principio que no sé cuánto es un problema y cuánto no. em, y de esta misma la de Doppelganger. Doppelganger era como una creación, digamos, o un espacio personal para Matías y para Pablo. Queríamos hacer lo mismo, pero con diversidad de autores, es decir, dar un espacio que fuera amigable con alguien que no tiene tanta obra, o que a lo mejor no va a producir un libro en el momento en que le proponemos hacerlo, pero que pueda expresarse con un formato más breve y sirva tanto digamos, alguien que quiere contar una historia puntual, que, digamos, en los estándares editoriales va a ser un libro, pero que sea una publicación, digamos, que pueda distribuir como tal. Entonces, la obra breve como en sí, me parece que la conexión con el fanzine por ahí viene tal vez del propio catálogo, o sea, de los mismos autores que lo integran, que tienen esa de producir fanzine directa con eso, y también para digamos, emparedarlo con, digamos, o ponerlo en el mismo lugar que ese formato, que es algo que valoramos un montón y que queremos que se parezca un poco como a algo urgente, algo que es en general breve. Este, para mí un poco tiene la importancia de valorar la obra breve como obra en sí mismo, porque no, suelen no dar buenos resultados para mí cuando un autor tiene algo, una obra que es muy buena y hay que rellenársela para que sea un libro, digamos, que suele pasar. O el mismo autor se ve obligado a hacer más páginas para que eso sea un libro en los estándares de la editorial y no sea una publicación en sí misma. Ya igual eso me parece que hoy muchas editoriales hacen eso y, y publican como libros, publican libros de obras breves, digamos. No tener que hacer un Frankenstein para que se parezca a un libro cuando obra tiene páginas y perfecta como una obra.
Bueno, después el tema editorial, como te digo, es algo que es más bien el criterio que Loris quiere ir dándole a la colección. Es decir, es algo más personal como trabajo editorial de él. Es decir, básicamente la elección de los autores pasa por un trabajo de editorial de Loris. Mati, no sé si tenés alguna pregunta. Este, y la colección 100%, ¿no? Por ejemplo, vos decías esto de que tal vez no tiene que tener tantas páginas, o sea, algunos libros a veces no hace falta que, digamos, casi rellenarlos para llegar a ciertos estándares. Y de ahí yo pienso que la colección 100% está muy interesante justamente por esto, porque no son libros en el sentido tradicional cuando vos decís libro de historietas, son más bien en una especie de punto medio, ¿no? Entre fanzines y libros, por una cuestión material puramente, ¿no? Y eso también los hace tal vez más accesibles, los hace una cosa mucho más manejable, es un formato muy lindo, que de hecho hoy en día lo puedes ver en publicaciones como las que saca Barro, por ejemplo, que también tienen un estilo muy parecido. ¿Eso cómo nació? ¿Cómo salió? Es una, una mezcla de recurso desde el lado editorial, digamos, desde el lado puramente de esta estrategia nuestra comercial, como un recurso. Nosotros producimos un catálogo muy chico para tener 11 años, digamos. Tenemos tantos libros publicados, producimos de muy digamos, libros. Muchos porque son libros que se hicieron, que hacemos nosotros, o que los cuando se estaban haciendo, pero bueno, también porque sí se ha dado y hemos sido muy permeables a crisis y tuvimos tenemos muchos momentos de más y retraernos, producir, retraernos, pero eh, me parece que, este tipo de publicaciones, lo vimos primero con Doppelganger en realidad, este, nos permite hacer ese pie, digamos, entre esos espacios que nosotros tenemos entre los distintos libros, para que siempre, digamos, para que las publicaciones puedan ir moviéndose y pueda haber libros disponibles y novedades que nosotros podamos presentar, pero a la vez, eso desde el lado editorial, digamos, es muy útil porque como nuestro mayor ingreso siempre son los eventos, como todas las editoriales más chicas, el ingreso mayor está en participar en eventos. Ese tipo de material es de publicación funciona muy bien los eventos. En las librerías es más difícil encontrar el lugar, salvo las que son muy especializadas y le dan un espacio. Entonces es como una publicación que está muy orientada a ese público que se emparenta con el fanzine porque está muy en esa línea de ir a una feria a comprarlo. Y para nosotros es bien en contrapunto con los libros. Ahora, como hablando no desde ese lado, digamos, sino desde el lado del contenido, sigue siendo esto que te decía, es decir, hay mucha obra interesantísima y los autores van avanzando mucho y está bueno también prenderse, como en esto que te decía. Bueno, hay algo que nos parece un buen recorte de un autor o un buen momento de un autor para trabajar y bueno, estaría buenísimo publicar este formato para ver. Después puede ser que si ese autor esa autora le obra siga por ese camino y quizás se puedan hacer otro tipo de ediciones, pero como tal me parece como un buen para difundir una obra y a la vez porque tiene nos gusta el que tiene, digamos, como publicación.
Vos justo recién decías algo, Martín, acerca de que ustedes tenían pocos libros para tantos años en circulación como editorial. Pero una de las cosas que ustedes tienen en particular es que ustedes han agotado varios libros y no todos esos libros se han reeditado. Primero, ¿qué se siente agotar un libro? Que es una buena pregunta. ¿Es un logro, no es un logro? Y después, la otra pregunta es, ¿qué te lleva a decidir qué se reedita y qué no? Por ejemplo, este libro que tengo acá yo es la segunda edición del diario. Entonces, bueno, ¿qué parámetros se toma editorialmente para decidir la reedición o no de un libro? Y, bueno, ¿qué se siente estar en la obligación o no de tener que reeditarlo? Eh, En realidad a veces es una buena noticia y a veces no, depende de, porque bueno, obviamente que uno ha cometido errores, a veces hemos cometido errores de cálculo de lo que podía funcionar, ¿no? Un libro, digamos, o una de las publicaciones y por ahí tiene más éxito del que esperamos, se agota más rápido, hay que reimprimirlo. A veces pasa porque, bueno, tiene años el libro y se terminan y no se reimprime por ahí por interés del autor a veces por no tenemos la posibilidad o porque a veces en el momento de la editorial justo coincide en que no hay, en que tenemos que elegir entre publicar uno nuevo por dinero o reeditar uno viejo. Entonces, elige muchas veces por la novedad o por lo que ando en ese momento y esperás para la reedición. Y bueno, como te decía antes, a veces es un tema del autor, por ahí el autor está en otra línea y no es un interés continuar con lo que el libro, como que ya cumplió su ciclo, digamos, el libro, Claro, y si para la editorial tiene un esfuerzo extra hacerlo, bueno, por ahí decidimos optar por, no te digo dejarlo de fuera del catálogo, sino pausar esa publicación como eh, como una potencial reedición, digamos. Nosotros tenemos libros que queremos reimprimir que se agotaron, pero por una cuestión del momento no lo hemos renovado todavía, no lo hemos hecho, y libros que por ahora están en, no sé si vamos a volver a publicar, dependerá de los autores. Este, es bueno, como te digo, cuando el libro tiene más éxito del que vos calculas y se agota porque se vendió rápido, es genial, porque bueno, uno quiere decir que a lo mejor hasta, no digo que pensabas que iba a ser menos, porque uno se maneja con parámetros un poco, nunca sabes, ¿no? Cómo va a funcionar, uno se maneja con parámetros un poco relacionados con lo que pueden manejar, a veces más que con lo que pensás que el libro puede vender o no. Si bien nosotros tenemos, de las publicaciones hemos tenido tiradas de la más chica de 200 y la más grande de 1000. Hay bastante diferencia, ha dependido del momento y también ha dependido del libro. Siempre la idea es no salirnos de la escala que podemos manejar y a veces algunas publicaciones, bueno, están un poco, no te digo fuera de tu escala, porque eso no pasa, pero bueno, un poquito en que te mueven, digamos, de lo que vos calculás. Eh, Salvo, te digo, un caso de que se dé, todavía no me ha pasado de una forma tan alarmante, pero salvo el caso de que se dé una crisis de crecimiento, digamos, como se dice, que el libro venda más y pues uno no tenga posibilidades de ir a la altura del éxito del libro, que no es lo que nos ha pasado, pero bueno, a veces pasa algo parecido de que no calculaste correctamente o no lo hiciste, digamos, no esperabas que claro. tuviera ese resultado, porque estás acostumbrado por ahí a otras dinámicas. Y bueno, pasa eso. Este, a mí personalmente me gustaría que muchos de los libros que ya están agotados estén. eh, pero bueno, son muchas variables que intervienen ahí. Como te digo, a veces las posibilidades nuestras de producir y a veces
el momento de los autores, bueno, son varias cosas. Eventualmente la idea es que algunos libros vayan reeditándose a la par, pero bueno, como te digo, a veces cambia tanto el momento o la economía y estamos tan llevados por eso que todos son, mm, se va viendo, se va viendo a medida que pasa. Martín, en la pinta, ¿ustedes pensaron, o tal vez con Big en general, pensaron trabajar con distribución digital y historieta digital fuera de lo físico con los libros que ya tienen, o sea, con los libros del catálogo, o si no, con publicaciones orientadas directamente a lo digital? Sí, lo hemos pensado, es una idea justamente para esto de, de cubrir eh, algunos espacios que por ahí estamos impedidos físicamente, como por ejemplo libros agotados, que puedan tener una disponibilidad, si no la podemos tener física, que la puedan tener virtual, eso todavía eh, no lo hemos puesto en práctica, porque no estaba, digamos, como una prioridad en, en planes, pero la idea es hacer eso. Entonces, que por lo menos si no nos pasa que algún libro se agota o que haya algún plazo donde el libro no se va a reimprimir y lo sabemos, pueda tener una alternativa de disponibilidad. Eso me parece que es una de las cosas donde una publicación puede ser útil y también para cierta disponibilidad fuera del territorio que podemos abarcar, o sea, fuera del país, Claro. que a veces también, como todo pasa con los autores que han jugado, van creciendo, digamos, en los espacios que ocupan, por ahí generan interés desde otros lugares que no tienen acceso a los libros. Sí, la idea más que nada para mí tiene que ver con por ahora, de una de la publicación digital tiene que ver con eh, espacios que vienen más de mi posibilidad de la editorial que de que del el, el interés por la publicación digital, porque me parece a mí que la historieta como publicación digital, como producto editorial digital, todavía está subordinado al papel, es decir, por una cuestión técnica. La historieta no es como, a diferencia de la literatura, todavía no tiene un formato digital de publicación digital que pueda ser amigable con el consumo de los lectores, me parece. Es decir, el libro, la el mayor consumo en internet hoy en día es de un celular. Entonces, si vos haces una publicación, una historieta que se va a leer como si fuese un PDF o un CBR o un libro que se va a leer en una tablet, digamos, estás como limitando, o sea que estás pensando que tu público es alguien que va a leer en una tablet o en la pantalla, no que es cualquier. Y además que estás, justamente estás subordinando la lectura a un formato que es el papel, que es el libro, y estás haciendo una versión de un libro en la computadora. Me parece que eso, justamente, que como proyecto, digamos, tendría, no sé, por ahora no, porque me parece justamente no hay algo, no hay una tecnología con diseño fluido y entonces vos lo puedes leer en el celular igual de cómodo que lo lees en la tablet o en la pantalla o en cualquier lado. Me parece que está muy atado al formato del papel y es porque, bueno, están producidos para lo digital. Los autores producen para publicarlo en papel y tener que agrandar en un celular, por ejemplo, para ver los cuadritos y pasar, no sé si es una lectura que esté pensando en el lector que lee en un celular. Sí Vos pasa, sabés que sí cosa que pasa con los webcomics, por ejemplo, que sí a veces se producen o en plataformas como Webtoon o inclusive en blogs personales o en Instagram que aprovechan, digamos, ese formato del álbum. Eso me parece que es pensar en una publicación digital. Me parece que poner los libros para que hagan, hagan el papel de un libro
pero para leerse en una pantalla no es algo, me parece que es como trabajar con una publicación que está subordinada a la publicación que ya hiciste. Y me parece como camino, no, es justo. Vos sabés que siempre tuve este pensamiento que por ahí no sé si es equivocado o no, pero que la pantalla del celular siempre me remite al tamaño de una viñeta. Entonces, si uno tuviese que hacer historieta pensada para celular, tendría que básicamente pensar que, digamos, uno podría hacer el gesto de pasar viñetas, ¿no? Pero tendrías que dibujar en el tamaño de una viñeta siempre, rompiendo un poco un montón de las características que tiene la historieta que tiene que ver con los tiempos narrativos. Tamaños más grandes, más chicos, digamos, eh, como que aplanaría mucho el lenguaje. No sé si coincidís con lo que digo, Matías también puede opinar. Sería un tema de un formato. Es decir, yo lo pienso, por ejemplo, cuando ves en Webtoon, esta plataforma que lees como en lienzo infinito, bueno, lees de arriba hacia abajo. Es un formato. Y me parece que no desaprovecha las posibilidades de la historieta. De hecho, tenés como lo que reemplaza una splash page, tenés las viñetas, pero puede aprovechar el formato para contarlo, adaptándose, pensándolo ya de esa manera. Pero bueno, es un formato que por ahí habría que hacer todo un trabajo si uno quisiera adaptarlo después a un libro. Eso no importa igual, porque puede igual no querer adaptarse a un libro y quedar ahí. Eso me parecería perfecto también. Este, lo que pasa que es eso, digo, si hubiera alguna manera de adaptarlo, la lectura digital, a que sea cómodo y que no sea un émulo de un libro, me parecería perfecto. Mientras tanto, creo que el destino, o sea, el lugar principal de la historieta o es un webcómic que sí está pensado por ahí aprovechando o cuando cuando se hace así, ¿no? Pensando en el formato en que se publica, o el libro en papel. Es decir, y la historieta digital está perfecto, me encanta como opción, digamos, pero es como una alternativa. Mati, ¿cuál es tu opinión? Y yo iba a trazar justamente el mismo caso de Webtoon, que me parece que es una cosa que está pensada justamente está pensada como una cosa que se lea directamente en los teléfonos o en las tablets o lo que sea. De hecho, está pensado para lo vertical. En una pantalla de computadora no funciona tan bien. No, Pero hay un par de casos claro. que de hecho se han pasado al papel esos webtoons en un proceso de reacomode y remaquetado a hojas de papel y vos podés comprar algunas series populares de webtoon en papel, en un tomito, Sí, pero bueno, claramente no es lo eso mismo me y se parece, siente. claro, O sea, bueno, las populares eventualmente ahí llegan, el habría tema es que no son una, todas. claro, ahí habría un trabajo, como digo, no es necesario que lo que se publique esté en papel webcomic, es un formato que está buenísimo y que está espectacular que se haya pensado y nunca, nunca me parece perfecto, ¿no? No es que las cosas tienen que llegar a un libro. Eh, Ujú. lo que digo que llegando a un libro está por ahí está bueno pensar eso, ese desafío del autor o el si se quiere llegar al libro y entre el autor y el editor de cómo reconvertir eso a una publicación y qué camino tomar es un trabajo extra, pero es casi te diría, bueno, un poco lo que decía al principio de que la historieta es el formato, casi te diría que es hacer otra historieta, digamos. O sea, trabajar sobre eso Ujú. sería hacer una historieta nueva, distinta. Sí. Este, Claro. Tal vez a la que le de hecho, funciona mejor por ahí esa. ves que en Webtoon, sí, perdón, en Webtoon ves a No, veces que hay gente que sube historietas dibujadas de la forma tradicional. No sé si es que son las que vi yo, pero no tienen casi gente que las lea, a diferencia de las que están pensadas para leer en vertical, que tienen mucha gente que las lee. Para mí justamente es eso, es que el que hizo la historieta pensando en que algún día la va a publicar en papel, no está haciéndola pensando en el lector que va a buscar eso ahí, que va a buscar otro tipo de lectura. Entonces, no la lee nadie, digamos.
Y Sí. quizás al revés pasa eso, si no haces la historieta pensando en que va a ser un libro, bueno, por ahí no resulte pasarla a un libro. A los que tal vez les funciona mejor esto y se pueden mover en un Entonces espacio estoy más híbrido, perdiendo, tal vez es al humor gráfico, claro, porque por el espacio que maneja, que es, o sea, o la viñeta cuadrada o ligeramente vertical, pero que se puede adaptar bien al cuadrado, terminan sí, adaptándose muy bien a libros cuadrados, ¿no? sí, Las cosas que hace Podetti, algunas cosas que hizo Soliotero, tenés mil casos. sí, de Máquina hecho, Mensajero tiene toda una o línea los, de autores así. sí, de hecho, bueno, el humor gráfico tiene eso de que está pensado como una lectura que vos la ves y la podés aprovechar de pasada mientras haces otras cosas. Y eso Sí. es buenísimo para adaptarse a las redes sociales, no es como una serie que la gente dice, espero que salga, o que dice, espero que se junten tanta cantidad de páginas para leerla, porque es como que es algo que no es de pasada, ¿no? De que el humor gráfico puedes hacer una pausa y después continuar y consumiste, digamos, eso que te... Y sí, es Sí. más adaptable, de hecho, mucho en Instagram que publican, aproban la publicación en formato, pasás las viñetas, cada cuadro por separado, y eso tranquilamente puedes hacer un libro apaisado de tiras. Ni hablar. Sí. En papel no se Una cosa rompería que, nada. Hay una cosa interesante que vos mencionas ahí en la diferencia entre el que hace una serie y el que hace pequeños, digamos, diríamos, mordiscos de historieta, ¿no? Que son solo algo que puedes consumir rápido. En estos tentempiés del humor gráfico, ¿no? Qué sé yo uso el caso de Podetti porque es el que más sigo, pero él hace una por día o una cada 2 días, que es una historieta, una pequeña tira unitaria que la consumís y seguís de largo, y eso después se hace libro y la gente la consume y lo sigue diariamente y hay un consumo regular. A diferencia de cuando se hace una serie, cuando alguien está haciendo una cosa serial, continua, en digital, y te das cuenta cuando lees los comentarios, sobre todo en los casos argentinos, lees los comentarios y nunca falta el comentario de ¿y cuándo sale en papel? ¿Cuándo está en físico? ¿No? Como que a pesar de tenerlo ahí, hay mucha gente que espera tenerlo en papel. Un caso muy interesante es el de Salvador Sanz, ¿no? Que estuvo haciendo Mega desde el fin del año pasado hasta hace poco, y iba sacando de unas cuantas páginas entregas, y sin embargo siempre era, está tremendo, pero espero leérmelo todo cuando esté en papel, está tremendo, pero espero leerme todo hasta que esté en papel. O sea, y eventualmente llega a papel, ¿no? De hecho, el mes que viene sale el tomo. Pero es interesante cómo no... Es, es difícil acostumbrar todavía al público masivo a que consuma algo de entregas en Internet y no consumirlo completo, a pesar de que pueda estar pensado para ser consumido por partes. O sea, Es que no sé. Sí, ahí lo que tenés es que el humor gráfico es episódico, por lo tanto, digamos, es un solo cuadro, son dos cuadros y desaparece y Concluye en termina, sí el concepto mismo. termina en eso, exactamente. Y una serie, que a veces uno piensa por ahí en Netflix o, digamos esas series de televisión y no, en realidad es como una novela en papel, en un libro, donde vos necesitas todo el material para poder disfrutarlo entero. Si no, es como leer un capítulo de una novela y te quedaste sin el resto. Vos querés todo el material para poder juzgarlo. Funciona un Pero eso poco de esa manera, existía. me parece. Pero la novela por para mí encargo y la novela por fascículos para existe. mí igual, sí, de la forma en que está presente, está hecho. O sea, yo creo que si el autor lo plantea como una obra que vos, porque eso hasta creo que hasta se nota cuando lo ves. Si vos sabés que el autor está o por lo menos intuís que el autor lo está publicando para que algún día salga en papel y no te gusta leer en la computadora, ya de entrada vas a decretar que vas a esperar a que salga el papel. Si el Ni autor lo hablar. plantea desde entrada algo que no lo vas a ver en papel o que eventualmente no está hecho para el papel y que está hecho para eso, ya sea por el formato o la misma propuesta sea
algo digital pero completo, si no solo el contenido esté en internet, sino que esté presentado como una propuesta para leer en digital. Bueno, yo pienso que por ahí sí tendría otro interés. Para mí es la costumbre, todos saben que eventualmente sale, les gusta el papel o no se acostumbran a leer, se acostumbraron a leer todo junto, porque también ya no hay antologías, ya no hay muchas de las cosas que por ahí llevaban a la costumbre de leer historietas de forma episódica, y bueno, entonces es mal acostumbramiento, No, digamos. no, pero Entonces, cambia la forma de me consumo, parece ni hablar. que va más por ahí. Martín, volviendo un poco a la pinta, una pregunta que nosotros siempre tenemos preparada para todos y por lo general se nos pasa, tiene que ver con la difusión y el marketing. Es decir, qué técnicas, tácticas o estrategias tiene la editorial para dar a conocer sus libros, para hacerlo llegar al público, cómo posicionarse para conseguir más ventas, ¿no? Digamos, ese tipo de prácticas. ¿Cuáles son las que ustedes creen que les dieron mejores resultados? ¿Qué cosas si encontraron alguna vez algún error y no fue por ahí, sino por otro lado? Bueno, todo tuyo para que desarrolles. Sí, bueno, y es algo bastante, para los términos nuestros de editorial muy pequeña, con poco alcance, es algo bastante difícil de darle el tiempo que uno quisiera, porque aparte, bueno, como es un trabajo extra que no, que requiere un desarrollo que por ahí no podemos hacer de la mejor manera. Es decir, lo pensamos, de hecho, la mayoría de los recursos son los mínimos con los que podemos contar, que son lo que contamos a través de redes sociales y de eventos que podemos organizar y ese tipo de la comunicación mínima que podamos, o sea, mínima no, sino que los recursos mínimos y de comunicación que con los que contamos. Eh, yo creo que es algo que hay pendiente de armar de una mejor manera porque hay más público del que lee y eso cada vez más es así. Si bien, bueno, el problema paralelo es que hay cada vez más producción, o sea, no es problema en el sentido de que los públicos son cada vez más chicos, ¿no? Más El público es cada vez segmentados. más grande, pero los públicos más segmentados. Bueno, pero a la vez, como también lo que hablábamos también al principio, todos los productos se solapan, uno, bueno, puede ir y venir y aprovechar los públicos de todos son intercambiables, digamos, las estrategias. Pero la verdad que no tenemos un desarrollo muy óptimo de esos recursos como quisiéramos. Este, más que haber utilizado en algún momento publicidad en las redes sociales, ese tipo de comunicaciones, o después son todas las movidas que podemos hacer nosotros, como las que hacen la mayoría de las editoriales, ¿no? Preventas, bueno, eventos, ese tipo de recursos más al alcance porque el presupuesto, esas cosas requieren Claro. o un tiempo o alguien que lo puede hacer la mayor parte del tiempo y no dedicado a otras cosas, o bueno, o un presupuesto extra. Y Hay vos, una estrategia que es como medio como involuntaria o la que queda, que creo que es la de la mayoría de las editoriales, que es diferenciarse en la comunicación o en lo que ofrece como eh, justamente de apoyarse en la calidad del propio trabajo para decir, para contar una diferencia sobre el resto, que esto suple a veces como el llamado a comprar de una publicidad o de otra estrategia, digamos. Este, es un trabajo que es, no es, no sé si es tan medible, digamos, o por lo menos no tengo forma de medirlo, pero que uno va trabajando en eso todo el tiempo, y a veces ve algún resultado, pero bueno, es lo que te queda, o sea, comunicar este,
como fortaleza la misma calidad de producción, bueno, en lo que vos confías de tu producto, digamos. Em, Martín, tanto Big Sur como La Pinta en particular, dijiste que ahora con todo el tema de la cuarentena y esto habían ajustado algunas tuercas respecto al tema de la distribución conjunta y eso con las otras editoriales. Pero, ¿qué otras cosas sentís que cambiaron o los hicieron replantearse del manejo de la editorial a partir de la pandemia, la cuarentena, todos esos tiempos de librerías cerradas, de distribuciones limitadas? Había libros que iban a sacar que tuvieron que frenar, hubo cosas que tuvieron que cambiar en el calendario. ¿Cómo los afectó esto? No, por eso que te decía de que producimos muy despacio, no nos afectó tanto eso. Al principio cuando cerró todo, justo teníamos una reimpresión del libro de Supermercado de Simon Venciendo que quedó en la imprenta hasta que volvieron a abrir. Pero bueno, justo fue un momento que tampoco lo hubiéramos podido enviar a las librerías o vender, o sea que nada, hubo que esperar hasta poder nada más sacarlo de la imprenta. Este, y lo que más nos afectó es el tema de los eventos, que justamente eh, la movida más grande para nosotros siempre está en los eventos, que es la distribución tradicional por librerías. Para nosotros es una constante, pero a la vez es un trabajo muy lento, digamos, es como un retorno muy lento. Entonces, siempre necesitamos el evento para digamos, poder estar en ritmo de producción. Y eso particularmente nos afectó bastante. Después, el calendario nuestro se puede mover, eh, estamos con muy pocas cosas trabajando. Yo particularmente no quería tampoco, cuando esto se empezó a extender, ahora no me parece como un momento de... tenía ganas de ver qué onda, digamos, de esperar a que cómo se acomoda y tomar decisiones más, menos, no muy apresuradas con respecto a cómo continuar. Em, pero después, bueno, yo pienso que hay un aspecto en que es positivo tal vez, que es que por más que haya esta limitación, siento que las librerías están trabajando o por lo menos por ahí no puedo tanto discernir porque justamente les comentaba que hemos ajustado un tema de cómo organizarnos con nuestra distribución conjunta y quizás esto de otros resultados, pero para mí hay algo de que la gente que no está yendo al cine, al teatro, pero el asado, o sea, lo que cosas a comer afuera, cosas en las que gastaba dinero, lo gasta en libros o en cosas que puede consumir o que puede guardar. Claro. Sobre todo, bueno, eh, como que el consumo, la gente que sigue con ingresos que no ha sido tan afectada. Ahí lo perdimos a Martín. A ver si logramos recuperarlo cortando la cámara. Martín, ¿estás todavía ahí? Se fue, desapareció. Pero sí en la conversación. ¿Me escuchás vos? Estaba interesante Ahí, igual. Ahí volvió. ahí, Impresionante. ahí está. Es- Ahí Sí, estamos. Bueno, te bueno, saqué la cámara como para que podamos escucharte, aunque sea. está bien. Bueno, eh, sí, bueno, venía diciendo eso. Me parece que hay algo que se está orientando a eso y quizás es algo que hay que aprovecharlo con desarrollar. Bueno, nosotros no tenemos más que una tienda online conjunta con, con el colectivo. Ujú. eh, y, pero la idea es, digamos, lo que nos ha cambiado, digamos, o nos ha planteado un pensar bien es que eso
desarrollarlo un poco mejor, que esta parte de, de la venta directa y, bueno, el envío, ese tipo de la logística, esas cosas en las que no nos preocupamos tanto cuando teníamos las cosas más a mano, quizás, bueno, han sido como por ahora un tema de conversación a ver qué cosas se pueden sumar a eso. Lo mismo, bueno, como decíamos antes, con el tema de la publicación digital, tiene que ver con eso. Por ahí no tanto justamente porque el tema de los libros ha sido un tema que más o menos temprano se exceptuó y si bien está limitada el acceso del público, no está limitado el comercio, digamos. Entonces, este, es simplemente trabajar de otra manera, organizarse de otra manera para que lleguen los libros a la librería, pero ese trabajo está. Bueno, y también ese planteo, digamos, yo por lo menos pensé mucho en esto que en la pregunta anterior me hacían sobre el marketing, bueno, estas cuestiones. Creo que se nota por ahí que nos haría falta, digamos, desarrollar más ese tipo de estrategias en momentos como este, porque necesitas para orientar ese consumo, no es lo mismo Que que el llegamos, público que claro. visita las librerías, digamos, a que lo haga desde su casa, digamos. Hay que llegar de otra manera a ese Sí. público. Este, la mayoría de las cosas igual son cosas que se podrían haber pensado antes de que pase la pandemia, pero que bueno, a veces en la misma inercia de la actividad que uno va haciendo, de la forma que ya viene trabajando o de las prioridades que va teniendo, no las toma en cuenta. Sobre todo cuando somos muy pocos como nosotros, no tenés no, no lo desarrollas lo suficiente como para que ponerlo en práctica. Me parece que bueno, que es un momento en que da para eso, estamos como teniendo esas conversaciones. Vos mencionaste en dos casos esto de problemas de distribución y la asociación con Big Sur y cómo eso soluciona un montón de cosas. Contanos un poco cómo eran esos problemas y cómo la agrupación digamos, la estrategia de distribución los ha beneficiado. Básicamente es porque las editoriales chicas negociar, o sea, trabajan con catálogos pequeños y me parece que llegar con una mayor cantidad de libros es más fácil para las dos partes, para el librero y para, o sea, librero o distribuidor y para la editorial es más fácil, digamos, tratar cada una por separado, teniendo que ver a un distribuidor Bueno, nosotros tenemos una parte de la distribución es tradicional, es decir, entregamos los libros al distribuidor para comiquerías y librerías. Y otra parte que la hacemos nosotros que tiene que ver con las librerías más cercanas, con las que conocemos, con las que sabemos que va un público más que está siempre en el ambiente y que es el público que va a esas librerías o que está más en el tema. Claro. Generalmente eso por una cuestión de cercanía y de preferencia de nosotros de que ahí nunca falte, preferimos esa parte de las librerías hacerla de forma directa. Y lo demás pero para cualquiera de las dos cosas, tanto para tratar con un distribuidor como para tratar con un librero, no es lo mismo o sea, ir con 5 libros o con 10 que con 30 40 o más. Entonces, ahí y una comodidad también para nosotros, porque movernos por cada reposición no es lo mismo que Claro. poder juntar las cosas y que entonces este, siempre también dependía la distribución cuando la hacíamos nosotros solo, dependía de la disponibilidad, viste, para poder mover. En cambio acá somos un grupo grande, si bien ahora, digamos, está todo más unificado por un tema de no todos tenemos la misma movilidad, pero es un grupo más grande y entonces siempre se puede cubrir el hueco, digamos, o la falta de disponibilidad de alguno para poder ocuparse de eso. Sí.
es una facilidad práctica, digamos, pero bueno, es bastante diferente, digamos, cómo fluye ese trabajo cuando está hecho por unificado que cuando lo hacemos por separado. Bien. Mati, no sé si tenés alguna pregunta más. Para mí ya estamos para acercar la pregunta final. Ok, ok. Martín, vos sabés que al principio vos nombrabas algo que a mí me pareció súper interesante como concepto, que era esto de que vos mencionaste que los autores están un poco como ávidos de publicar y de publicar rápido y de que la diferencia por ahí que se puede hacer con una obra venía por el lado de los editores. Me gustaría un poco que desarrolles ese concepto y también, obviamente, amalgamarlo con la pregunta final con la que cerramos nosotros las entrevistas, que tiene que ver con cómo crees que es, o sea, cuál es la gran diferencia que hace el rol del editor en cuanto a la edición de libros, en cuanto a la publicación de los libros, y cómo pensás que ese rol va a crecer o se va a desarrollar en el futuro. Eh, Empiezo como al revés, digamos, porque Dale. para mí, para crecer y desarrollar en el futuro, es como indudable justamente porque esa actividad del editor está asociada a la cantidad de cosas que se producen. Y como todo se produce cada vez más y es cada vez más accesible lo que se produce, me parece que la figura del editor se vuelve cada vez más trascendente, más importante porque este es el que hace el trabajo de hacer algo que pueda diferenciarse en el mar de cosas que hay disponibles, de información disponible. Es el que hace un trabajo con esa información cruda y la convierte en algo un poco más elaborado. Ahora, desde esa obra cruda, digamos, hasta algo elaborado, que como también pienso yo, es el producto final de la historieta, es decir, en el caso de que sea una historieta en un libro, la propuesta de esa historieta, la propuesta expresiva final es el libro impreso. Entonces, ese trabajo no es individual del autor o de los autores, sino que es colectivo entre quien hace la obra y quien la edita, la publica. A veces la participación del editor por ahí es menos, porque el editor lo que hace es cubrir, para llegar de esa obra cruda al trabajo final, que es la obra publicada, el editor hace la parte que no puede cubrir el autor o que el autor no quiere o no puede o digamos, eso dependerá digamos, del criterio por ahí de cada editorial, pero está para cubrir esa parte, me parece. Hay autores que hacen la obra y eso es lo que quisieron hacer, digamos, expresar eso. Y no la hacen, no tienen, digamos, proyectado cómo va a llegar eso a un libro. Quieren hacerlo, pero no tienen proyectado cómo. Entonces el editor se tiene que ocupar de que todas esas otras partes estén cubiertas y lleguen a un buen resultado. Justamente, después ahí en el armado del catálogo, en qué tipo de publicación se hace, eso pueden variar ya los criterios de, de las editoriales, pero básicamente me parece que está ahí el trabajo. Hay autores que necesitan menos, hay autores que ya tienen una propuesta de diseño, que lo hacen bien, que su trabajo está pensado desde el momento cero en faz gráfica, y entonces quizás el editor interviene menos, entonces tiene que hacer trabajos eh, mínimos. Quizás hasta a veces trabajar en imprimirlo y hacer las cuestiones formales, porque todo el contenido el autor ya lo hace. Pienso que es un autor editor el que hace eso. O sea, pienso que es un autor que está pensando como editor también. Es decir, que está pensando en un resultado gráfico, en resultado como producto, no solo como obra. Entonces, bueno, mientras más editor sea el autor y más se ajuste a lo que el editor quiere hacer, menos trabaja sobre el contenido, sobre la obra, el editor. Por eso pienso que cada obra es un trabajo totalmente distinto. Nosotros hemos publicado libros
que nos llegaron una propuesta por mail y quisimos hacerlo. Libros que el autor dijo, quiero hacer un libro para que lo publiquen. Libros que nosotros pedimos al autor que haga un libro. O sea, hemos probado como todas las distintas variantes y todas son diferentes y todas tienen una manera distinta de trabajar. Lo importante es que el resultado para nosotros tenga una coherencia de trabajo que exprese eso, que exprese que nosotros queremos producir un libro de, que tiene una impronta autoral, digamos, y que está alineado, digamos, con la historieta en general, que ocupa un espacio en el territorio de la historieta, digamos. Este, pero después, bueno, el trabajo básicamente es eso. Y me parece que en eso de lo que te decía al principio, para ir como terminar en el de atrás para adelante, lo que te decía de cada vez más rápido, me parece que a veces no da tiempo a la idea esa, al editor, de pensar algo que explote mejor esa idea. Es decir, no es que diga, no está, por ahí son criterios de cada uno, pero muchas veces parece a mí hace falta esa mirada de afuera o ese trabajo extra sobre el, sobre la obra que le dé un lugar eh, más, más alineado con algo que no sea efímero. Porque me parece que justamente como está toda la información efímera disponible, el trabajo del editor es cambiarle ese estado a algo más perdurable, hacer libros que no venzan, que no dependan del tiempo. Obviamente que uno no puede medir eso en su catálogo siempre, ¿no? A veces se equivoca, a veces sale mal algo, a veces no, la mirada cambia, pero en general desde ese lugar me parece que es un buen lugar para trabajar como editor y para hacer una diferencia con los trabajos que no están hechos con una mirada editorial detrás. Vos decís que una obra perdura tanto como el libro exista. Exacto, sí. Para mí los libros no vencen, ¿viste? No hay que estar como en la novedad todo el tiempo. Uno lee clásicos todo el tiempo y algunos se sienten viejos y otros se sienten nuevos y otros se sienten viejos pero los podés leer perfectamente sin, sin ningún sacrificio, digamos, porque entendés que están hechos en otro momento. Y me parece como generar eso saca, digamos, de ese lugar de efímero a la producción constante. Es decir, Claro. Vos en hablas el de, tiempo hablas de que haya sido ¿Cómo, perdón? hablas de lo que se conoce como long sellers, tener un catálogo que funcione porque es a partir de producir más lo que hace es llamar la atención al catálogo en sí mismo, de tal forma que tus nuevos lectores o los que consuman la obra nueva también pueden descubrir la obra que tenés antes y se mantiene, digamos. No es algo que tenga una obsolencia rápida. Claro, exactamente. La idea es como hacer algo que muestre a un autor en determinado momento o la misma o tal determinada obra a la que se pueda recurrir siempre. Es decir, si vos lees que alguna novedad, digamos, y decís de dónde viene esto, puedas hacer ese recorrido y que ese recorrido esté disponible, sea algo a lo que puedas recurrir. Pero si no termina siendo realmente efímero, si no se olvida en la marea de cosas y novedades permanentes, si no hay un trabajo de conservación que implica, para mí un libro ya de movida se implica cierto, salvo que lo hagas como, bueno, así, vendés mucho y después te olvidás, no lo haces más. Bueno, sí, también nos ha pasado eso, pero me parece que ir marcando por lo menos puntos donde vos tengas disponible esa obra está perfecto, es
una forma de Vos, encararlo. vos sabés que me despertaba este pensamiento de que mientras que digamos la obra perdura mientras el libro exista, que en cambio toda la plataforma, toda la historieta digital depende de la existencia de la plataforma y digamos plataformas en internet aparecen y desaparecen todo el tiempo. Entonces ahí la persistencia de una obra por ahí depende más de un factor externo. Sí, no sé qué pensar tanto en eso porque ambas cosas son como un archivo, ¿no? O sea, Ujú. el archivo físico este, tiene esto que decís, pero el archivo digital tiene, mientras exista, digamos, tiene esa cuestión de ese acceso posible para todo el mundo. Ujú. Este, son dos formas distintas, digamos, de poder tener, de poder conservar la información en general, ¿no? Cualquier tipo de obra, no solo como algo narrativo, artístico. Lo que yo digo con lo que me pasa con los libros, porque la Pinta es una editorial de libros, porque yo tengo también, o sea, o trabajo de hecho como en proyectos que no tienen que ver con libros de papel, pero la idea de que La Pinta sea una publicación de una editorial de libros de papel fundamentalmente es esa, es que es hacer hacer físico algo que está virtual y que virtual es informe, digamos, Claro. no tiene un asidero. Este, mm, no porque valga más el papel, sino porque hace eso, la fisicalidad tiene esa cuestión de que vos lo percibís como fuera de todo ese registro que por ahí en lo digital está, por más que vos lo leas y lo sigas y lo conserves, está dentro de algo más grande, dentro de una marea de De cosas. un océano En informático, cambio, exactamente. el libro tiene una individualidad que justamente le da, ocupa lugar en el espacio, digamos, le da otro carácter. Martín, nada, realmente y súper interesante la charla. Celebro que la hayamos hecho porque sos de los que menos contacto tenemos, aunque tenemos contacto, pero por ahí no charlamos en el diario. Y nada, muy contento de tenerte. También hablo por Matías en esto, me parece, de que estamos muy contentos de tenerte en el ciclo. Unos conceptos súper interesantes. Así que te devuelvo la cámara para que podamos decir el chau y, y ya estamos. Ahí ya, por eso estoy vuelta en cámara. Bueno, Martín, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio.